a todos. Estoy muy contenta acá con Laura Gutman, que es mi primer convidada para un video de charla que va como bonus en mi plataforma. Creo que la mayoría de las personas que están en la plataforma y que me siguen te conocen, pero les voy a contar que Laura Gutman es autora y creadora de La Biografía Humana, un método de indagación personal que es increíble. Estoy muy agradecida que lo hayas encontrado ahí desenvuelto, porque a mí me sirvió mucho y realmente coloca las cosas en su lugar. Quería contarte, Laura, así rápidamente, un poco de dónde vino ese llamado para mí de tener esta plataforma, ¿no? Para acompañar y hacer una tutoría para las familias en todo lo que es gestar, parir y maternar, ¿no? Porque cuando tuve a mi hija más grande, que ya tiene 15 años, la parí sola en casa y fue un gran despertar para mí, ¿no? Como que nació junto con eso la partera. Y viví la maternidad así muy, muy espontánea de alguna manera, con sus desafíos, pero muy, muy tranquila. Todo era sin saber nombrar muchas cosas. Yo dormía con mi bebé, le daba la teta de libre demanda, vivía también en un ambiente ya bien en la naturaleza, plantando, entonces tenía todo un contexto y un entorno que inspiraba, ¿no? Pero bueno, cuando yo empiezo a trabajar realmente como partera, acompañar a las mujeres en el embarazo, en el parto y en el posparto, me llama la atención la dificultad, ¿no? Que se tenía para esa confianza, ¿no? Para ese lugar de autonomía. Y empecé a cuestionarme, ¿no? Siempre fui una cuestionadora y me cuestionaba muchísimo de qué pasa que yo, para mí era tan natural y tantas cosas salían, fluían bien, y estas mujeres tenían tanta dificultad, ¿no? Estas familias, estas relaciones de pareja, los niños con sus cuestiones. Y, y no conseguía entender por qué las cosas estaban todas tan fuera de su lugar. Para mí las cosas estaban como deslocadas, ¿no? Entonces, bueno, paralelamente ya sabía sobre vos, tenía un libro acá que todavía no leía, no era un momento internetico así como es hoy, que encontrás muchas cosas, pero bueno, cuando finalmente entro en contacto con todo lo que vos fuiste trayendo, empezás a nombrar, empezás a ponerle nombre a muchas cosas que yo tenía tal vez dificultad de nombrarlas, ¿no? Entonces, quería un poco que traigas eso para esta gente que me está siguiendo y que está acompañando, que hables un poco sobre esto que vos nombraste tan perfectamente, que es la fusión entre la madre y su cría, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Que nos traigas un poco así, de esa manera tan clara que tenés de explicarlo. Ok, bueno, hola a todos. La fusión emocional, que le inventé ese nombre, es un fenómeno que está inscripto en nuestro diseño original como mamíferos humanos. Yo uso una metáfora. Es como si en el momento del parto, obviamente el cuerpo del bebé se separa del cuerpo de la mamá, cortamos el cordón umbilical en algún momento, pero en el territorio emocional, espiritual, energético, o como cada uno lo quiera llamar, esa separación no se produce aún con el parto, va a tardar mucho tiempo. Ajá. Es como si estuviéramos ambos adentro de una piscina de agua. Entonces, si el agua está muy caliente, ambos sentimos que está muy caliente. Uh-huh. Si el agua está muy fría, ambos sentimos que está fría. ¿Por qué existe este fenómeno? Para garantizarle al bebé que alguien, en principio su mamá, va a poder, si está muy caliente, abrir la canilla y enfriar el agua porque está demasiado caliente. Claro. Pero no porque mamá entendió, sino porque mamá sintió lo mismo que yo siento, bebé. Uh-huh. Entonces, la garantía para que haya alguien que sienta lo mismo que yo y me pueda satisfacer, porque cuando soy bebé no me puedo fumar un cigarrillo y decirle, mira mamá, te voy a explicar lo que me pasa. Necesito que alguien sienta lo mismo que yo. Sí. Para el bebé es claro. Entonces, pertenece a la misma piscina de agua y mamá fue succionada en esa piscina de agua. ¿Cuál es el problema para las mamás? Que después del parto, cuando soy succionada, ¿no? Y me voy al fondo de esa piscina, no solamente siento lo mismo que siente el bebé,
sino que siento la totalidad de experiencias que yo he vivido, sobre todo aquellas que he mandado a la sombra, y muy especialmente aquellas que no recuerdo conscientemente porque me acontecieron antes del lenguaje verbal, cuando yo misma fui bebé o sí, fui una niña pequeña. Entonces, las vivencias de desamparo, de desamor, de soledad, de hambre, de distancia, de miedo, de terror, los sí, castigos, las exigencias, el sentir que nadie me podía ayudar, en fin, sentir que todo es demasiado abrumador y yo era una niña muy pequeña y no había nadie para satisfacerme, claro. porque mamá había salido de la piscina. Mamá, a su vez, también sintió de una manera inconsciente y muy abrumadora todo aquello que mamá había sentido cuando ella misma fue niña, y la abuela, gigante, pobre, rústica, Claro. abandonada, con Sí, los recursos que la abuela arrastrando. pudo o no pudo, Sí, ¿no? Esto es una cadena transgeneracional de desamor. Entonces, cada uno de nosotras, lo voy a decir en femenino, pues estamos hablando de las madres, aunque en este sentido a los bebés varones les ha sucedido lo mismo, eh, es como si en este momento de la crisis del inicio de la maternidad estamos sumergidas en ese agua y aparecen, emergen todas estas vivencias propias, pero que no las podemos nombrar por varias razones. Primero, no las recordamos conscientemente. claro. Nadie las ha nombrado nunca. Al contrario, quizá mamá dijo, vos tuviste suerte, porque a vos no te faltó nada, Sí, ¿no? Y entonces, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento me empieza a invadir. Y entonces, ¿qué hacemos las madres? Lógico, decimos, esto es un horror, yo salgo de la piscina. Las madres salimos de la piscina, nuestro entorno ayuda, ponete bien, vestite linda, salí a trabajar, no puede ser que estés todo el día con el bebé, ese bebé te está demandando demasiado, se tiene que acostumbrar, vas a perder a tu marido y toda esa cantidad de estupideces que recibimos. sí, Entonces, entre nuestra propia angustia y la invitación del entorno para salir de la piscina, nosotros salimos muchas veces, creemos que nos vamos a sentir un poco mejor, pero el bebé hace glu, 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 se ahoga solo, porque el bebé pierde la única garantía de la única persona que estaba en condiciones emocionales de sentirlo. claro. Entonces, por un lado el puerperio se vuelve muy difícil, pero no porque el bebé sea muy demandante, sino porque nosotras provenimos de infancias mucho más duras, sufrientes, Sí, difíciles, horrorosas de lo que nosotras mismas tenemos registro. sí. Esa es la importancia de la fusión emocional. Sí, sí, yo noto mucho eso así claramente de la confusión que hay, ¿no? En la transición que estamos viviendo en estas mujeres que están eligiendo un parto domiciliar, están eligiendo un embarazo con conciencia, inclusive van al obstetra y salen vacías porque tienen esa dualidad, que es lo más fuerte que yo traigo todo el tiempo, es decir, vos tenés tu instinto que grita que sos mamífera y que sos perfecta para eso, pero tenés un sistema, una creencia, una cultura que nos ha quitado el poder y la capacidad, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos que volver, perdón, que tenemos que volver a conectarnos con nosotras y asumir nuestra responsabilidad, de tomar nuestras riendas, que yo uso bastante esa expresión, nos llenamos de esa confusión, de como echarle la culpa al de afuera, ¿no? Como no asumir nuestro lugar. Es verdad, nosotros hablamos del sistema médico, la cultura, qué sé yo, pero todo eso es mi Mm, mamá. claro. Por eso en principio hay que ver cuánto mamá me avala Sí, para que yo realmente sí, pueda parir, intentar parir en mi casa, rodeada, con respeto, etcétera, a menos que después haya una complicación. Porque si mamá no lo avala, va a ser muy difícil. Nosotros claro. decimos la sociedad, pero la sociedad al final es mi mamá. Sí, total, porque es de ahí donde viene como el vínculo esencial para el todo, ¿no? Eso es muy claro.
Y bueno, y quería también que hables un poco sobre este tema de justamente que esta falta de entregarnos a la fusión trae el desamparo, ¿no? Que creo que esas son las dos cosas más fuertes que hoy en día me cuesta así llegar a las mujeres y soltarlas para que ellas mismas puedan, ¿no? Porque es mucho desamparo. Sí. En primer lugar, la mala noticia es que la mayoría de nosotros, de nosotras, venimos de historias muy duras y muy injustas para la bebé o la niña que hemos sido. El tema es que cuando devenimos madres, tenemos que tomar una decisión. La mala noticia es que no hemos recibido ni hemos sido amadas ni sentidas por mamá como nosotras hubiéramos necesitado. Es verdad. La buena noticia es que somos adultas y ya no necesitamos que mamá nos quiera ni que nadie nos quiera. Ujú. Ahora el necesitado es ese bebé real. Sí, Y vamos a tener que poner nuestros recursos emocionales, que sí los tenemos, a disposición del bebé. ¿Cómo? Dándole crédito al bebé, ajá, porque el bebé siempre tiene razón. sí, Si el bebé pide, tiene razón. Si el bebé necesita más cuerpo, tiene razón. Si el bebé no está dispuesto a que lo dejemos ni un segundo, tiene razón. Entonces, como no tenemos buenas referencias internas, porque las referencias de nuestra mamá o de nuestra propia niñez estuvieron teñidas de desamor, desamparo, violencia, castigos, abusos, exigencias, represión o lo que sea que haya sucedido, sí, cada criatura que nace, nace alineada a la naturaleza humana. Entonces, eso que el bebé dice, manifiesta, pide, expresa, sí, está alineado no solamente con el sí mismo, sino con nosotras como madres. sí, Entonces, si hay una manera que podemos volver a una referencia realmente saludable, equilibrada, sí, es darle absoluto crédito, darle la razón al bebé, sí, intentar satisfacer. Y si no podemos, sí, entonces empecemos a indagar qué fue lo que nos pasó, porque el bebé tiene razón. sí, sí, Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que si nosotras pretendemos ser madres atendiendo todavía a la niña herida, van a entrar en competencia las necesidades de ese bebé real con las necesidades de la niña que vive en nuestro interior. ¿Quién claro, va a ganar? Y nosotras, porque somos más fuertes y decidimos que el bebé tiene que esperar. Pero claro, eso va a ser en detrimento del bebé, y ahí vamos a seguir con la rueda transgeneracional de desamparo y desamor. Para mí la maternidad es una nueva oportunidad que tenemos las mujeres para decidir, averiguar qué fue lo que nos pasó, sí, elegir algún sistema de indagación. Yo propongo la biografía humana, pero cada uno elegirá lo que le parece, entender qué nos sucedió, entender qué hicimos para sobrevivir a eso que nos sucedió, y después tomar decisiones conscientes respecto a qué vamos a hacer a partir de hoy, con ajá, esa historia que llevamos atrás. sí. Sí, cada uno va a encontrar, ¿no? Un método para indagarse. Yo siempre también digo eso, pero hay una cosa que a mí me interesó mucho de la biografía humana, ¿sí? Que es como asumir tu lugar en el mundo, ¿no? Yo siempre digo en mi propia historia, yo parí sola y claro, yo me empecé a indagar cuando me veía reflejada en mi hija. Yo le tenía a Ianca en mis brazos tomando la teta y empezaba a observar alrededor mío y decía, wow, mira el entorno en que estoy criando a mi hija. Y ahí empecé, ay, ¿cómo era el entorno de mi mamá cuando yo estaba en ese lugar? Y bueno, nací cuestionadora, qué sé yo, pero me viene muy fuerte este lugar de cómo tomar las riendas, porque está muy infantilizada la mujer, está como muy victimizada, eso noto, ¿no? A ver, cómo tomar las riendas me parece que es el último paso, no Ajá, podemos empezar por ahí. claro, Es un objetivo de máxima. sí, Eh, por mi experiencia de ya 40 años trabajando con muchísimas mujeres y muchos varones, a veces queremos un resultado pronto, pero primero tenemos que meternos en el barro.
Sí. Y tenemos muchos relatos que nos contamos a nosotras mismas. Ah, Y los relatos para la biografía humana no tienen ninguna importancia, porque el relato de lo que yo me cuento, de lo que hice, de lo que no hice, de lo que hago bien, de lo buena que soy, de lo malo que son los demás, de claro, cuánto yo sufrí o de lo que fuera, son relatos. claro, Y el relato fue también lo que nos permitió sobrevivir y es como nosotros interpretamos la realidad. Al bebé no le importa nada nuestra interpretación. sí, Lo único que le importa es ser sentido en toda su dimensión. Y para eso primero tenemos que despojarnos también las mujeres de todos nuestros relatos, todas las interpretaciones y todo lo que creemos que hemos hecho como superación personal, que quizá algunas cosas fueron buenas, pero si yo no tolero al bebé, todo lo que hemos hecho no sirve para nada. sí, Entonces es mucho más lo que hay que limpiar, claro, depurar. Es como en un campo, primero hay que sacar toda la maleza. Y claro, cuando limpiemos toda la maleza y preparemos la tierra, después vamos a ver si realmente podemos plantar alguna semilla. Pero pretender que crezca algo cuando todavía tenemos mucho para limpiar, y mucho para limpiar son los discursos engañados, o sea, todos los relatos y todas las interpretaciones. Y en Brasil las personas tienen demasiado relato. ajá, Todas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. sí, Tenemos que limpiar todo ese bla, 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 bla sí, y ver con qué nos quedamos. Y en sí, general con lo que nos quedamos es con bastante poco, porque las historias son muy terribles. sí. Y una cosa que me interesaba, si tenías algo para decir, es, claro, para todas las mujeres que están así gestando y maternando, en fin, que van a parir, sabemos que yo siempre trabajo mucho eso, vamos a conocer tu propia historia y observar de dónde viene, de dónde viene el miedo, de dónde viene la desconfianza, en fin, ¿no? Lejos de hacer una biografía humana, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué le dirías, por ejemplo, o si tenés algo así, para los que acompañan a las embarazadas, a las doulas, a las parteras, porque creo que ahí hay bastante, creo que tenemos una responsabilidad nosotras también como parteras, ¿no? A las De, doulas, a las parteras les diría que hagan la formación para, no digo para terminar siendo VIH-adoras, pero tienen que poder, yo para mí es como, tendrían que hacer la formación de biografía humana conmigo, sí, porque así van a poder percibir, preguntar, poner los puntos de lo que importa. Si yo ajá, le pregunto a una mujer, ¿qué es lo que te da miedo? La mujer me va a contestar desde su discurso engañado, sí, desde lo que entendió hasta ese momento y lo que organizó sí, y lo hacen, conscientemente. muchas lo hacen, muchas lo escuchan desde ese lugar así, ¿no? Sí, A porque es muy mí, difícil. sí, Es muy difícil abordar la propia sombra yo, porque para mirarme la espalda necesito un espejo. sí, Eso no hay un trabajo de autoindagación, es siempre ciego. ajá, sí, Eso es lo que les diría, porque las dulas, que para mí es el mejor oficio del mundo, ajá, y hay muchísimas mujeres, y creo que es el oficio del futuro, y por suerte hay muchas mujeres formándose como dulas, me parece que está muy bien, pero que le falta una pata a esa formación, ajá, porque tienen muy buenas intenciones y después se frustran, porque se exacto. dan cuenta que con todo el apoyo que le dan a las mujeres, igual después las mujeres No dan la teta y tienen ni la cuenta la leche. teta, o se terminan separando de la pareja, o no toleran a los niños, o se van a trabajar, o se quejan, o encuentran alguna excusa, o se enferman, o lo que fuera. Y es muy frustrante y muy ingrato para las dulas que sienten que dieron todo. Y a Sí, mí me parece que la pata que le falta a las dulas, sobre todo, que son los que se quedan después sí, en todo el trabajo de puerperal, sí, no sé, formarse en la biografía humana me parece que les va a dar esa posibilidad de poder ir entendiendo, poniendo, ordenando y mostrando y llegar a un nivel de profundidad con esa mujer que va a estar todo transparente y claro y entonces sí va a poder ayudar y que cada mujer tome su propia responsabilidad, en el sentido, cuando veo, no puedo dejar de ver. Y después tengo que tomar mis decisiones, ya no puedo decir que no sabía. Y claro, después cada uno toma sus decisiones y es responsable de las decisiones que toma, por supuesto. claro. Y el tema del parto así, que porque tu primer trabajo así donde empezaste a trabajar fue con puérperas, ¿no? Y fue de Sí. ahí que empezaste a sentir el llamado
de desenvolver algo más, por tal vez este lugar de frustración también, ¿no? De acompañar a otras mujeres que... Bueno, fue una historia muy larga, hace 40 años, mi hijo tiene 40, o sea que Ajá. en ese También fue momento cuando yo, pariste. sí, en ese momento yo vivía en París, era otra época y yo era una mamá muy joven y por supuesto hice lo que hacemos todas las mamás primerizas, buscaba otras madres, Claro, ¿no? París era muy difícil porque ahí es una sociedad muy cerrada y hacía mucho frío. Y yo invitaba a otras madres que conocía con sus bebés. Y a mí me llamaba la atención, primero que las mujeres tenían como 40, para mí eran unas viejas en esa época, yo tenía claro. 20, mujeres era. Y a mí me llamaba la atención, más allá de que las francesas solían ser muy frías y muy distantes, en esa época no se daba la teta, yo daba la teta a mi bebé también de una manera muy eh, espontánea y Claro. me miraban medio raro, como yo era una loca, media latinoamericana, media rara, pero en esa época todavía no estaba a la vuelta a la lactancia. Era Claro, la época que los pediatras le decían a las madres que no den la teta, o sea. claro, claro. Y entonces yo las veía y yo me daba cuenta que venían y me daba cuenta de lo que les pasaba a los bebés. Y yo era medio como la traductora, le decía a las madres y yo decía, ¿cómo puede ser que esa mamá no se dé cuenta de lo que le pasa a su bebé si yo me doy cuenta? Sí. Y así de una manera muy espontánea yo les iba preguntando cosas y sobre ellas y cuando al final alguna se largaba a llorar, el bebé se dormía y se calmaba, ¿no? Fue como de una manera muy intuitiva y espontánea, la prehistoria. Después yo tuve a mi segunda hija también en Francia, ahí ya con Michel Audin, entonces yo ahí empecé a conocer las primeras francesas de la Liga de la Leche, Claro, estoy hablando hace muchos años. sí. Y bueno, y después bueno, yo ahí trabajé un poquito con François Doltoy, cuando volví a la Argentina yo ya tenía clarísimo, ¿no?, que yo quería acercar a las madres al mundo de sus propios bebés y me daba cuenta un poquito lo que te pasa a vos, la dificultad que tenían las madres para conectar Sí. fusionalmente, yo el término lo usé muchos años después, eh, con ese bebé, era como si el bebé fuera del vecino, Claro. como si, Sí, lo entiendo. ¿no? Era como si no es mío, yo no, ¿qué le pasa? ¿No? Iban al pediatra a preguntarle qué le pasaba. ¿Cómo le vas a preguntar a otra persona, a alguien? Vos sentís Bueno, lo que le ahora pasa. es igual, acá es igual. Y es como, siento lo mismo, digo, ¿por qué creen que un bebé es tan frágil también, no? Yo si hay algo que he visto así como partera en cada bebé que nació, inclusive algunos que tuvieron dificultad en llegar, en que precisaron de una ayuda realmente para respirar, la fuerza de vida, el instinto que tienen de sobrevivencia. Entonces, es increíble de ver y tienen un miedo y lo ven como algo frágil, pero para mí es un espejo de su propia fragilidad, ¿se entiende lo que decir? No, es como que miran a su bebé y no lo ven, ¿no? Como que... Y en una de esas yo pienso que es como la pared. En realidad tengo tanto miedo de esta inundación de vivencias internas que me salí de la piscina. Y Sí, desde afuera de la piscina miro y el bebé dice, está caliente. Y yo pregunto, ¿está caliente o está fría? No, está fría. Ah, entonces no, bebé, estás equivocado, está fría. Es como esa distancia, sí, ¿no? Por eso digo que lo único que tenemos que hacer las madres para, primero, quedarnos ahí. Y si nos duele mucho, mm, averiguar por qué nos duele. No es el bebé que nos duele, es nuestra propia niña interior que nos duele. Eso no, intentar quedarse. Y si nos intentamos quedar, vamos a sentir al bebé y no vamos a sentir esta distancia. Esto que vos llamás me da miedo, su fragilidad. sí, Para mí es una distancia de no entiendo, no sé. A sí, ver, le tengo que preguntar a alguien, al pediatra, al psicólogo, a la partera, ¿qué sí, tengo que hacer? sí. Pero eso sucede porque tomé la decisión de salir de la piscina por miedo o dolor de volver a tocar mi propia vulnerabilidad, mi propio dolor, mi propia fragilidad cuando yo misma fui una niña pequeña. Sí, y ahí el bebé demanda, de alguna manera, entre comillas, y está con refluxo, que acá es, ¿no? Con esta Sí. cosa gástrica, ay, porque está constipado, no duerme, ahí está lleno de cosas en la piel, y un montón de cosas que es el niño todo el tiempo gritando, sentime, ¿no? Sentime, por favor. Tal cual.
tal sí, cual, es eso mismo. Todas esas manifestaciones de un bebé nacido sano sí, no tiene muchas posibilidades el bebé de decirle a la mamá, necesito que me ates en tu cuerpo y no salir de aquí. sí, O se brota, o llora, o no duerme, o no sí, aumenta de peso. sí, sí. Mucho más no puede hacer. Esos son los recursos que tiene un bebé. Sí, sí, y así como estamos acá, vos y yo, nombrando cosas un poco más reales así, ¿né? De los que les pasa, está la pediatría nombrando un montón de patologías que nos llenan todo el tiempo. Ahora, ¿por qué vamos al pediatra? ¿Por qué vamos al pediatra? Sí, Es sí, para que nos diga algo porque hemos salido de la piscina. ujú, Si nosotros estuviéramos adentro de la piscina, no tenemos que ir a un pediatra. sí, No nos damos cuenta si el bebé está bien. ¿A sí, dónde tenemos que ir a un pediatra? ¿Por qué tendríamos que ir a un pediatra? La pediatría es como una especie de especialidad bastante moderna, muy moderna. sí, Muchas de nuestras madres nunca fueron a un pediatra. El neonatólogo es ultramoderno como especialidad. ¿Por qué habría que haber? ¿Qué es? sí, sí, increíble. Entonces, bueno, nosotras vamos a ver al pediatra, a preguntarle porque no estamos sintiendo al bebé. Si lo sintiéramos al bebé, sabríamos lo que el bebé necesita de nosotras, no iríamos a preguntarle al pediatra. Sí, y ese es un poco el llamado que siento de acompañar a estas mujeres en ese lugar de que, bueno, ellas pasaron por lo mismo, que están haciéndole a sus propios bebés, y por eso tuvieron tal vez un embarazo tan desconectado o un parto tan largo y tan falta de entrega, y bueno, el tema de la lactancia, que también es otro asunto de horas, ¿no? De conversación, pero un poco ese llamado, ¿no? Y tengo una curiosidad, pero que es más personal. Eh, ¿Vos sentiste este llamado así de trabajar con las mujeres y todo? Porque así, a mí me pasa que siempre desde muy chica decía, miraba alrededor, así en la ciudad, en Buenos Aires, y decía, ¿cómo la humanidad llegó acá, no? Yo miraba los edificios, los carteles, me acuerdo, y decía, ¿cómo llegó la humanidad a esta situación así, no? Y, y nada, cuando fui creciendo así, yo decía, bueno, igual todos obviamente venimos para hacer una diferencia. Yo sentía eso, ¿no? Como, ay, tenemos el llamado de salvar al mundo, de transformar a la humanidad, y qué sé yo, que vaya que es bastante ambicioso, ¿no? De mi parte. Pero bueno, sentí como que cuando parí y se despertó la partera, es como que encontré mi lugar en el mundo, ¿no? Y bueno, después hice la biografía humana y entiendo varias cosas también de mi impulso de sobrevivencia, de mi autonomía y todo. Pero, ¿de dónde venía tu motor para tanta A ver, transformación? Sí. no te conté algo. Cuando yo era niña, tipo 6, 7 años, yo iba por la calle y yo tengo una cosa especial con los bebés, aún hoy. O sea, a mí los bebés me sonríen, se dan vuelta. O sea, mis hijos se matan de la risa porque yo entro a un local a comprar algo y entré y después vienen familias con bebés. O sea, tengo un atractómetro, no sé. Pero a mí me pasaba que con los bebés en la calle yo tenía mucha conexión y a veces había un bebé, por ejemplo, un niño pequeño que lloraba y veía que la mamá le decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, ¿cómo no se da cuenta lo que le pasa? Yo soy una nena y sé. Bueno, esto para mí era como normal, pero tuvo sentido para mí muchos años después, cuando tuve a mi primer hijo, y ahí recordé que yo siempre me daba cuenta de lo que le pasaba a los bebés. Igual cuando yo era chica yo quería trabajar en la educación, me parecía que la escuela era horrible, igual yo siempre fui mejor alumna, medalla de oro, pero me parecía que estaba todo mal en la escuela, yo quería hacer como educación por el arte, siempre me importaban los niños, la educación, todo eso. Bueno, me exilié en épocas de la dictadura en la Argentina, fui mamá, como te conté, empecé a darme cuenta de todo esto, empecé a ver que a las mamás no les resultaba fácil como a mí. Ajá. Y como yo estaba exiliada y yo no había sido mamá en la Argentina, en Francia también ahora eso cambió, pero antes era como que los niños no eran bienvenidos en ninguna parte, o sea, los restaurantes no me dejaban entrar con niños, pero los perros podían entrar. Y yo decía, pero yo me acordaba que en Argentina sí se podía, era como, Ajá. yo no sabía si era yo, que ya estaba como fantaseando algo de Argentina, o realmente era todo muy hostil para los niños en Francia. Así que yo siempre tuve como una especie de acercamiento o de empatía, o no sé cómo decir,
o de una cosa fácil con los bebés. Claro. Es como que, no sé, a mí me derriten los bebés. Siento que hay un bebé en una circunstancia y a mí lo único que me importa es el bienestar de ese bebé. Sí. Y bueno, y ahí con el tiempo me fui dando cuenta que era muy importante trabajar con las madres, que si cada bebé puede vivir en armonía con su sí mismo, bueno, eso va a ser una semilla para una humanidad más amable, más ecológica, más Claro. bondadosa, más solidaria. Y para mí es la semilla, o sea, la semilla de todo, de todas las guerras, de todos los desastres, de todas las mentiras colectivas. Para mí igual, empieza ahí. Empieza ahí, porque si una... Y entonces, ¿qué tenemos que hacer las madres? Tenemos que hacer un trabajo importante con nuestra propia niña lastimada, herida, castigada, abandonada, y cortar un eslabón de esa cadena transgeneracional de tanto desamor y tanto desarraigo, Sí. para que haya niños que sean criados en el amor, en la armonía, siendo sentidos por su mamá. No necesitamos vidas perfectas, ni ir a la mejor escuela, ni tener una buena situación económica. Solo saber que mi mamá me siente y que ante una dificultad, mamá sabe lo que me pasa y va a encontrar recursos para facilitarme, yo ya estoy en un paraíso. Sí. Si mi mamá y papá se separaron, si no tengo papá, no importa, si vivimos en el exilio, si no tenemos mucho dinero, no importa. Sí. Eh, Cómo mamá nos está sintiendo, ¿no? Y sintiendo lo que está pasando. Mi mamá me siente, yo estoy salvado. Entonces, alguna vez va a haber una masa crítica de jóvenes que han sido sentidos siendo niños y que están parados sobre su propio eje, y que no tienen que generar mecanismos de supervivencia, como hemos hecho nosotros, alejándose de su ser esencial. Sí. Yo probablemente no lo voy a ver en esta vida, pero bueno. Sí, sí, como dice Michel Odon, que hace 10.000 años, ¿no? Que nos fuimos alejando del parto y saliendo de nuestro lugar instintivo, no va a ser de la noche para el día que vamos a estar así, ¿no? Pariendo de esa manera. Pero bueno, te quería agradecer mucho por este tiempito que me has donado, y te quería agradecer también porque yo con mi mamá tengo una relación muy linda, y claro que mi mamá de alguna manera sí tuvo elecciones muy lindas, como la escuela en la que me colocó y que me trató con homeopatía, y bueno, en algunos lugares no me habrá sentido y en otros sí, pero creo que toda esta fuerza de autonomía de haber parido sola y de traerla a mi mamá para ese lugar, como que nunca es tarde también, ¿no? Y fue un poco a través del método de la biografía humana que también estamos tan próximas, y como que yo puedo decir acá como prueba que es posible volver a sentir a tu mamá y que tu mamá te sienta sin importar la edad que tengas, y que una ya es adulta y tiene sus propios recursos. Y a veces tengo sensaciones muy fuertes y raras que me vienen de desamparo, de la nada, y hoy soy madre, partera, tengo 4 hijos, o sea, tengo una vida de mucha intensidad y de mucha presencia, pero por momentos me siento desamparada y se lo puedo nombrar a mi mamá, y mi mamá me dice, sí, fue de todas las veces que te obligué a dormir en la cuna y te dejé llorando hasta que te resignabas, porque... Y poder nombrar, ¿no? Poder decir y mirarse a los ojos, y estoy muy agradecida por eso, que mis hijos, por más que a veces cuesta y también me salgo un poco del tanque, estoy siempre ahí como que son ellos mi norte, ¿no? Mis hijos. Así que muchas gracias, Laura. Nada, un placer. Mucha suerte. Hasta luego.